Este es otro laburito que tengo. De algún lado hay que pagar el alquiler del mausoleo, está clavado. Lo bueno es que tengo porta el BPS, estoy en caja. ¿Los pongo en contexto? Un busto me procedo a presentar. Es bastante ingrato este laburo, aunque nunca en la vida me drogué. Todos saben que siempre estoy re duro. La tortícolis que tengo no se la puedo explicar. Vandalizan y se van sin disimulo. Las palomas que me cagan, pero debo confesar, lo peor es cuando a mí me pica él. ¿Te puedo pedir un favor? Por un banco, una placita y un liceo ya pasé. Hasta en torre ejecutiva varios años laburé. Fui testigo de mil cosas, no me quiero ni acordar. Si me llama fiscalía, yo pasé a saludar. Un tiempito me tocó trabajar en el Concar. Mucho estrés, mucha presión, casi pienso en renunciar. Por fin el pase me salió. Yo solo quiero un día en paz. Y en una escuela me tocó. ¿Qué puede salir mal? Sí, acá tiene que estar la patria, en la escuela de Varela. Recién entré y ya conocí a la directora. Gilda se llama, una señora preciosa. Y las maestras, bueno, qué decirte, ¿no? Están todo el día con dolor de cabeza por el griterío. La que no se agarra piojos se agarra infección urinaria. En una misma jornada tiene que educar, corregir, planificar, ser psicóloga, pediatra, todo al precio de maestra, obviamente. Ellas igual están contentas porque dicen que esta es su vocación. No me arrepiento de este amor, porque está en mi vocación. Qué lindo ser maestra y enseñar. No hay nada más hermoso que educar. Cuidar a un niño es mi pasión. Quizás 40 sea un montón. Seguro que jamás imaginé certificarme en mayo por estrés. Después de cerrar la puerta y marcharme de la escuela, ya no quiero ni acordarme de Gastón. El Botija es un infierno. Yo no puedo ya ni verlo. Le daría una patada en el mentón con mucho amor. No me arrepiento de este amor, porque está en mi vocación. Aunque a veces me escucho maldecir, porque no soy bombera o albañil. El Gastón, así se llama el chiquilín, que es el terror de las maestras, claro. Es un gurí que la Ritalina le hace cosquilla, ¿viste? Es semifinalista mundial del Free Fire, anda a calmarlo a ese borrego, claro. Y el problema de la jornada empezó cuando la maestra lo perdió de vista. ¡Ay, ya sabes qué! Se me ha perdido el Gastón. Si alguien lo encuentra, por favor, que lo devuelva. Ay, yo lo mandé a la dirección. ¿Quién sabe dónde se escondió? Gastón, volvé. Guacho de mierda. Apareció el Gastón, no estaba haciendo nada. Estaba jugando con un encendedor al lado de una garrafa, cosas normales de los gurises. Pero claro, la maestra se tuvo que poner firme y entonces le dijo: fuiste un alumno que siempre faltó, sin voluntad no prestaste atención, nunca aprendiste y repetiste. Ahora me acuerdo quién es tu mamá, la que hace poco me quiso pegar. Te felicito, pásate a quinto. Y sí, la maestra es autoridad, pero no es boluda, que se regale otro. El problema de los padres de Gastón es que, claro, de tal palo está la silla y ellos ya no saben qué hacer para sacarse al gurí de arriba. Pobre Gastón, es el típico gurí que hay alerta naranja y lo mandan igual a la escuela. Caen soretes de punta y lo mandan igual a la escuela. Viene Vecna con los Demogorgon y lo mandan igual a la escuela, que se arregle la maestra con este clavo. Y ahora vienen a hablar. Yo lo único que pido es que vengan tranquilos, cosa que no creo, ¿no? Ahí viene la madre del Gastón, ¿qué tiene en la mano? Ah, una piña americana, bien. Acá estamos, todas las mamás alentando, junto a los papás, nuestros pibes tienen que pasar por la falta, no van a marchar. Pero faltaron muchos días los chiquilines. Lunes, martes, miércoles, jueves, me dormí para llevarlo a la escuela. Viernes, sábado, domingo me encargo. Se lo encajo de clavo a la abuela. Hay que pasar. ¿Cómo hay que pasar? Pero vengan para acá un poquito los padres, sí, yo les estoy hablando, yo mismo. ¿Qué es este relajo? Hay que pasar, hay que pasar. La maestra es una institución, hay que respetarla. Acá se viene a dialogar, esto es una escuela pública, no es una cancha de fútbol. Acá están las maestras, aguantando a los pibes del barrio, las que bancan los trapos y te salvan a vos todo el año. Te quejas, pero cuando llega el verano, las maestras se la rascan a dos manos. No. La verdad que esto se está yendo al carajo.
poco. Vamos a calmarnos. Respiren, por favor, están las autoridades de ANEP. A mí no me interesan los putos de ANEP. No, para. No sirve para nada la tabla del té. Sácame acá adentro. ¿Quién carajo hace una división? Me la chupa Cristóbal Colón. Yo te arruino la semana y quiero ver cómo haces. Si el martes te meto un paro y el jueves una TV. A la leche. ¿Cómo me voy a olvidar cuando pusiste aquel dictado? Si es que hasta el día de hoy no sé qué corno es un predicado. ¿Cómo me voy a olvidar cuando mandé a hacer una maqueta con el sistema solar? Vos te querías cortar las tetas. Pirámides mamarias, maestra. Vos, Ñeri, ¿qué hiciste con la plata que te di para la comisión Fomenta? ¡Acá la tengo! ¡No, pará! No se peguen. No a la violencia, cálmense. No, pará. Pero mira quién apareció. El Gastón. Gastoncito, chiquito. Me encantaría darte una mano, Gastón, pero no tengo. Gastón. ¿Sabes qué me gustaría hablarte, Gastón? De José Pedro Varela, Gastón. Varela es mi Ñeri. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp, Solo Cositas Ricas se llama, que somos unos cuantos, ¿viste? Está el José Pedro, está el Damaso Antonio, está el de los caramelos, ¿cómo es? Zavala. Está la novia también, Cande. Y claro, ¿viste? Nosotros nos juntamos a jugar al truco, a chupar vino, estamos para ella. Y a mí el Varela me gusta porque se mama y se pone cigarro, ¿viste? Arranca, no, que la escuela tiene que ser laica, gratuita y obligatoria, que los derechos de los niños. Y claro, con el Damaso Antonio nosotros le hacemos entrar, ¿viste? Le decimos, está todo bien con la escuela pública, pero yo a mi gurí lo mando a un colegio privado. ¡Ah, queda como loco, Varela! Oh. Pero bueno, Gastón, lo que yo me pregunto... Lo que yo me pregunto, Gastón, es si esta es la escuela de Varela, ¿viste? Porque antes era otra cosa y el tipo tenía otros ideales, otros valores. Él pensaba una escuela que forme ciudadanos, una escuela que el hijo del patrón y el hijo del obrero compartan el mismo banco. Y esas cosas no pasan, Gastón. Pero bueno, alguna pregunta sobre la escuela nos tenemos que hacer. Vamos, Gastón, que tenemos deberes. Sonaba el timbre y alejaba tantos males. Moñas azules bajo el sol del mediodía. Niños y niñas tan distintos pero iguales. Si en el salón un mismo banco los unía. De a poco el mundo se nos vuelve más complejo. Un nuevo tiempo que nos trajo sus dilemas. Y así la escuela se convierte en el reflejo de los adultos con sus broncas y problemas. La, la, la. Si es que vivimos como locos sin parar, si el egoísmo y la violencia son el modo. No somos socios de una misma sociedad. Hoy cada cual se salva solo. Con las maestras, las familias y el Estado, hacer lo mismo de una forma diferente. Si es que queremos otra vez ser ilustrados, habrá que ser valientes. No es un panfleto ni tampoco una utopía. Yo solo pido que busquemos la manera de que volvamos todos juntos algún día a encontrarnos en la escuela. La patria. Creo que ahora sí voy entendiendo un poquito qué es esto de la patria, ¿no? Y ahora que estábamos en la escuela, les voy a contar una anécdota. Resulta que era mi cumpleaños. Sí, 19 de junio. Sí, soy de Géminis. Y vos sabés que estaban todos los niños y las niñas, el futuro de la patria, formados enfrente al pabellón, cuando vino la maestra y les preguntó: ¿prometéis honrar y respetar esta bandera la cual representa la soberanía y la dignidad de nuestra tierra?
Y ellos responden que sí. Chiquito, a pichuquito. Y la del liceo es mucho más turbia, ¿no? ¡Estás loco, hermano! Aparte perdés ese papel y te quiere cortar la pelota, güey. 11 añitos y les preguntan: ¿defenderás la patria con el ejercicio de una vida digna? Una vida digna. Tiene 11 años la criatura. Está para tralalero, tralalano para la vida digna. Está para tun, 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 sajurno para la vida digna. A la patria hay que cuidarla, hay que defenderla. Y yo juro por mi patria. ¿Y vos? ¿Y qué tal vez? ¿Y vos? ¿Y ustedes? ¿Qué harían por su patria? Yo juro que por mi patria, defendiendo sus valores, sembraría bellas flores, cosechando mil colores, alegría, amor y paz. Yo juro que por mi patria compondría algún poema Y en un acto de la escuela, al escudo y la bandera, le prometo lealtad a soñar y a cantar, que tengan todas las patrias en el mundo su lugar. Yo juro que por mi patria a la guerra marcharía, y si un enemigo acecha, tal vez le dispararía. Es un muerto y nada más, solo un muerto y nada más. Yo juro que por mi patria Bombardeo al enemigo, y al que venga lo aniquilo, más vale si es una guerra. Prevenir que lamentar, a luchar y a cantar. Hay que defender la patria para que tenga su lugar. Yo juro que por mi patria haré lo más razonable. Si todo adulto es culpable, mejor actuemos urgente. Ya no hay niños inocentes, disparemos sin piedad. yo juro que por mi patria, aunque cueste y aunque duela, tiro abajo las escuelas. Si los hospitales vuelan y donde la prensa incita, te concilio periodistas. Lamento si alguien se enoja, rompo toda la Cruz Roja. Y a los que me llamen así, sin tregua y sin compasión, los encierro en una jaula y los convierto en jabón. Será una bomba atómica. Serán los vuelos de la muerte, los horrores de la historia, del pasado y del presente. Y si el odio nunca termina, no hay razón para ser cautos. Como nos duele el holocausto, también nos duele Palestina. No será la vez primera ni la última tampoco. El mundo está acostumbrado al exterminio del otro. Ya sea por una patria o en nombre de una verdad, los cómplices de la guerra no habrán de justificar. Y hay cómplices silenciosos por cobardes o cipayos, Los que se callan la boca como el gobierno uruguayo. a jugar y a cantar, que vivan todas las patrias. Y la mía mucho más. La hermosa penillanura, la Suiza del continente, es la tacita del Plata, tan mansa como su gente. Praderas, montes y ríos, un sueño mirando al mar, el mito de mi paisito, como el Uruguay no hay. Pero los años pasaron y yo me pregunto aquí si es que una vez existió, ¿dónde quedó aquel país? ¿Será que
isla pasó de repente, nos fuimos mezclando con el continente. Acá en poco tiempo, como en Paraguay, un día cualquiera la queda un fiscal. Por este camino tan mal de reflejo, Seguro Colombia no va a estar tan lejos. Y si gana el miedo junto al pesimismo, como pasó en Chile, triunfa el fascismo. ¿Será que no pasa nada? Son bajos los sueldos, la gente se cansa, Los precios son altos, la guita no alcanza. Comprar una casa se ha vuelto un calvario. Y en el alquiler se me va el salario. Al liceo los adolescentes no tienen futuro. tampoco presente. Y a los profesores y a nuestros maestros los siguen jodiendo con el presupuesto. hay democracia, hay más dictadura. Porque en nuestras cárceles hoy se tortura. Perdonen que insista, yo lo sigo viendo. La gente en la calle se sigue muriendo. Que ser jubilado y ser viejo no sea un castigo. Que puedan los pobres un día torcer su destino. Y que un presidente de izquierda recuerde el legado. Que sean los más infelices, los privilegiados. Acá pase algo, que llegue la hora, porque algunos cambios no admiten demora. Por los ideales que aún hoy retumban, habrá que elegir la patria o la tumba. Ay, la patria tranquila, la patria que acá no pasa nada, la espinilladura levemente ondulada. Vos sabés que yo en realidad era más de la patria grande, pero debo admitir que con el paso del tiempo uno se encariña con Uruguay, ¿viste? Es como que acá es todo cansino, vamos todo a nuestro ritmo. Ya cuando queremos traer algo como con mucha adrenalina, como que muy power, no anda, ¿viste? Como el juego nuevo del Parque Rodó. Sí. Fui el primer día a estrenarlo. 72 horas colgado allá arriba tuve. Sí. Bueno, con el cine pasa lo mismo, ¿no? Vos ponés una película yankee, va, disparo, metralleta, coche bomba, autos que explotan. Ponés una película del cine uruguayo y la escena con más vértigo es un plano fijo de un mate, 15 minutos, y de repente se vuelca. Y esa es toda la adrenalina que le podés pedir, ¿no? Si pasaran pocas cosas en nuestro país, que hace 15 días la noticia es lo que dice una murga. Estás loco, vos. Ministros, senadores, en el Parlamento le dedicaron una sesión entera. Se ve que los políticos están tapados de laburo, ¿no? ¿Qué la parió? Sebastián da Silva dijo, se fueron al carajo. Sebastián da Silva. Ah, la concha de mi madre, loco. En esta boca mía dijeron, Doña Bastarda es una murga poderosa. Estamos revendiendo chorizo para pagar los trajes. ¿De qué poder me hablás, muchacho? Estás loco, vos. Gorsi fue otro. Yo sigo atendiendo gente, no me importa nada. Sergio Gorsi fue otro. Dijo, los vamos a derrotar. A mí no me da miedo que Gorsi me quiera tirar un misil. A mí lo que me da miedo es que me secuestre y me obligue a ver buscadores y me desintegre del aburrimiento, ¿viste? Me quedo con el misil toda la vida. Pero bueno, qué sé yo. Tampoco es que fueron todas pálidas, ¿no? Hubo una persona que nos defendió. Nacho Álvarez.
Deja que me defiendo solo, flaco. Pero bueno, seguiremos buscando la patria, incluso en nosotros mismos. Pero mirá si en una de esas la patria es el otro. Hasta la vuelta.